Estimada comunidad yalalteca, les queremos hacer llegar este mensaje de manera respetuosa y les invitamos a reflexionar sobre nuestro contexto actual. Sabemos que son tiempos difíciles. Sin embargo, la crisis sanitaria de la pandemia actual nos obliga a cuidarnos entre nosotros, dado que el Estado y las políticas económicas actuales se han encargado de desmantelar las formas de sostenimiento de la vida dentro de nuestras comunidades. En estos momentos todos la estamos pasando mal. Aunque muchos quisiéramos ver a nuestros seres queridos, visitar a nuestras familias o viajar y seguir con el ritmo de vida que llevábamos antes, desafortunadamente el aumento de casos de COVID-19 a nivel nacional nos obliga a evitar el contacto lo mayor posible, para que de esta manera las consecuencias no sean devastadoras. Entendemos que, debido a que los alimentos en su mayoría provienen fuera de las comunidades, en estos momentos hay desabasto. Sin embargo, no olvidemos que nuestra tierra es fértil y que desde hace mucho tiempo nuestras comunidades fueron prósperas gracias al trabajo de muchas personas que cuidaban el campo de manera cotidiana. Es por eso que invitamos a todas las comunidades a que se cuiden y para conservar la salud de sus habitantes se alimenten de manera saludable. La comida chatarra, los refrescos y demás alimentos industrializados solo han contribuido a generar enfermedades crónicas que antes nuestros abuelos y abuelas no padecían, dado que llevaban un estilo de vida saludable. Comían lo que recogían del campo y la actividad física que realizaban los mantenía saludables. Es necesario que en estos momentos todos pongamos de nuestra parte para cuidar a todas las personas que queremos. Lamentablemente vivimos en una sociedad que no puede hacer frente a una situación como esta sin la ayuda de todos, por lo que condenamos los ataques personales que no provienen del genuino interés para el cuidado de la comunidad. Y quizás este es el mejor momento para reactivar la economía interna, volver a sembrar maíz, chile, calabaza, cebolla y fortalecer lo que compañeros de otras comunidades llaman autonomía alimentaria. Seamos fuertes y pacientes. Mantengámonos unidos en estos momentos tan complicados. Si todos ponemos de nuestra parte y cooperamos, pronto podremos volver a vernos y abrazarnos.